The campaign in Poland gave us the opportunity to really get to know the Jewish people. Nearly 4 million Jews live here in Poland. We Germans had a look at the Polish ghetto 25 years ago. This time our eyes are sharpened by our experience in the last few decades. Unlike in 1914, we no longer see just the most grotesque and comical of these questionable ghetto figures. This time we recognize that there's a plague here. Hola amigos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que proteja a su pueblo de la mano de los opresores, de los corruptos, de los mentirosos, de los degenerados. En el nombre de Jesús, amén. Amigos, es tremendo cómo la historia se repite. Cuando miramos la Inquisición católica y cómo fueron martirizados más de 70 millones de cristianos solo por no obedecer los dogmas católicos, y nosotros pensaríamos que estas cosas no se volverían a repetir en la historia, pero el mundo no aprende nada de semejante tragedia. Luego, los perpetradores de dicho holocausto siguieron disfrutando las mieles del poder y de la adoración del mundo. ¿Y qué vimos luego, amigos? Una unión nefasta entre la Iglesia Católica y el gobierno de Hitler, en donde luego el resultado fue que se exterminaron más de 6 millones de judíos, entre ellos también científicos, testigos de Jehová, protestantes, etc. ¿Y qué pasó? De nuevo no pasó nada. Los perpetradores de dicho holocausto siguieron siendo alabados y adorados por el mundo como hoy lo son, y entonces, como es apenas lógico, pues el mundo está por beber de nuevo otra cucharada de la historia pasada. Y estamos ya viendo las mismas señales del establecimiento nuevamente de otro de estos regímenes totalitarios que persiguen, encarcelan y martirizan a todo aquel que no crea en la religión del Estado, que obviamente de nuevo será la religión católica, recontra mega plop. Así que en este video vamos a ver y analizar las increíbles similitudes que hay entre el régimen totalitario de Hitler con lo que estamos viviendo hoy en día con la y cómo, amigos, las mismas herramientas que se usaron en la Alemania nazi son las mismas herramientas que se están usando en esta para establecer de nuevo ese mismo régimen totalitario. Así que les voy a mostrar una de las propagandas más famosas, clásicas y crudas del gobierno nazi para instigar al pueblo alemán en contra de los judíos, la cual se llama el eterno judío. These Jews aren't at all poor. After decades of business, they've hoarded enough to acquire decent, comfortable homes. But they live for generations in the same dirty and bug-ridden dwellings. Ahí lo tienen, amigos. El gobierno nazi, en unión con la Iglesia Católica, empezó a establecer el concepto de que había una plaga, y que esa plaga amenazaba la supervivencia de la nación y de la raza aria, es decir, del bien común. No por nada, amigos, cuando los judíos eran llevados a estos centros de concentración, eran fumigados. Y hoy vemos cómo se les enseña a las personas a estar fumigándolo todo, como si en todas partes hubiera una plaga a la que hay que fumigar. Y así ves a las personas con un spray en la mano, echándole spray a todo. Y es decir, es el mismo caso que ocurría con los judíos, los cuales eran vistos como una plaga y literalmente los fumigaban, amigos. Entonces uno se pregunta, ¿cómo pepinos un pueblo pasa de ser visto como gente empresaria y trabajadora como lo era el pueblo judío, a pasar a ser una plaga parasitaria que ni siquiera podían las personas acercarse a los judíos del miedo a ser contaminados por la plaga que eran los judíos? Es decir, se estableció una animadversión casi que visceral en el pueblo alemán hacia el pueblo judío, hasta el punto que cuando estos judíos eran martirizados, pues las personas literalmente pensaban que le estaban haciendo un servicio a Dios. Amigos, es increíble. Sin embargo, lo más increíble de todo es que Hitler también usó a los médicos y a la ciencia para establecer una base científica para sus descabelladas ideas. Así como lo oyes, precisamente fueron los médicos y los científicos los encargados de hacerle creer al pueblo alemán que científicamente el judío era una plaga, un parásito que amenazaba precisamente no solo a la nación entera, sino también a los sistemas de salud del gobierno, como curiosamente también oímos decir a muchos de nuestros gobernantes. Lo más curioso, amigos, es que Hitler declaró, abro comillas,
comillas, me puedo pasar sin abogados, sin ingenieros, sin constructores, pero sin vosotros, los médicos nacional-socialistas, no me puedo pasar ni un solo día ni una sola hora. Si me falláis, todo está perdido. ¿Para qué sirve nuestra lucha? Si la salud de nuestro pueblo está en peligro. ¡Wow, amigos! ¿Te suenan estas palabras? Es decir, no por nada, el nuevo régimen totalitario que se está implantando hoy en el mundo llegó al punto de descaradamente declarar que los abogados, ingenieros y constructores que menciona Hitler eran empleados no esenciales y que los médicos del sistema totalitario de salud eran empleados esenciales. Es decir, que literalmente estaban diciendo lo mismo que decía Hitler. Amigos, tremendo. Y es que la ideología nazi jamás se hubiera podido insertar en la mente de los alemanes si no hubiera sido por la ayuda de los médicos. Y es que los médicos le siguieron la corriente a Hitler porque literalmente pensaban que lo estaban haciendo por el bien del país. ¿Y qué siguió luego? Empezar a esterilizar a las personas que eran una carga para el sistema, hacerle eutanasia a enfermos mentales, ancianos, es decir, tratar de alivianarle la carga al sistema de salud. Amigos, es que eso es lo que se nos dice hoy en día, que tú tienes que guardar las normas de bioseguridad para no ser una carga al sistema de salud. Amigos, así que hoy en día se nos dice que no hay camas, y lo mismo se decía en la Alemania nazi, amigos, que no habían camas, a pesar de que siempre por todos lados hay camas y una persona se puede acostar en cualquier parte. Pero bueno, ya hemos hablado de ese tema. Los médicos de la Alemania nazi fueron los que le dieron validez científica al satánico concepto de que los judíos eran unos parásitos. Amigos, es increíble. Todo empezó cuando los médicos decidieron establecer científicamente que era real, que existía una raza superior o más pura. Amigos, y ese fue el piso científico para que todo se fuera de madre. Fue después de que los científicos científicamente declararan que sí existía una raza pura cuando empezaron a aplicarle la eutanasia a todo aquel que no cumpliera con las características de pureza racial. Amigos, es tremendo, lo estamos viviendo hoy en día. Para este régimen nazi, el papel del médico no era solo el de sanar al individuo, sino el de preservar el sistema de salud estatal. Amigos, y es lo mismo que se nos dice hoy en día. Gracias entonces a los médicos del sistema nazi, se pasaron las leyes estatales más absurdas, como la de hacerle un examen racial a las parejas antes de que se casaran, para evitar la contaminación racial, amigos. Es decir, que la mezcla del nacionalismo nazi con la medicina terminó creando un monstruo que esterilizaba y hacía experimentos médicos aberrantes en personas que de alguna forma, entre comillas, amenazaban el sistema de salud. Entonces, amigos, no deja de sorprendernos cómo hoy se nos venden estas normas de bioseguridad para la pestilencia 19 bajo un manto de nacionalismo, porque no sé si has visto, por ejemplo, en los países cuando llega la es un asunto de orgullo nacional, entonces está en juego el nacionalismo, es decir, la patria, y tú te estás poniendo el pinchazo por la patria, y no por ti, sino por la patria. Y lo que es peor es que han sacado leyes que dan hasta cárcel a toda persona que no guarde las supuestas normas o que sea un peligro para el sistema de salud, o bueno, son leyes muy ambiguas que finalmente no son claras y que por supuesto están dispuestas para que el juez las determine a su antojo según el personaje, ya sea que el personaje sea muy odiado por el sistema político o no, entonces el juez va a otorgar una pena suave o va a otorgar cárcel. Tremendo. Entonces, las coincidencias, amigos, están clarísimas. Ahora, como sabemos, la Iglesia Católica desde su concepción en el año 313 después de Cristo ha visto como una plaga a la cual hay que eliminarla de toda forma o manera a todo aquel que no esté de acuerdo con sus dogmas. En este caso, amigos, recordemos que el cardenal Bo dijo, abro comillas, más que el COVID, la mentalidad antitrinitaria está destruyendo a la humanidad. Plop. Amigos, ¿qué es lo que está diciendo este cardenal? Está diciendo que los antitrinitarios son una plaga peor que la pestilencia 19. Recontra plop. Entonces, amigos, la historia se repite, pero por supuesto, amigos, si los que ejecutaron estas cosas en el pasado todavía siguen ostentando el poder, por supuesto que se va a repetir. Asimismo, entonces, como los judíos fueron decretados por el Estado como una plaga, asimismo los verdaderos cristianos pronto serán decretados por el Estado como una plaga, amigos. ¿Y quiénes fueron usados por el Estado nazi para que las personas del común se creyeran semejante absurdo? Es decir, ¿cómo puedes pensar tú que una persona literalmente es una plaga? Sobre todo cuando es alguien trabajador y que además no está enfermo, no tiene ninguna enfermedad, está totalmente sano, pero el Estado lo declara como una plaga, amigos. ¿Y qué estamos viendo con lo que hace el Estado hoy en día cuando una persona totalmente sana es declarada enferma o asintomática, amigos?
Es decir, que tú estás sano, pero por ley de Estado estás enfermo. En este caso es lo mismo que se hizo con los judíos. Los judíos eran personas sanas, trabajadoras, esforzadas. ¿Y qué les pasó? El Estado los declaró enfermos, como una plaga, amigos. Es de locos. Y todo se debió a una alianza satánica entre los médicos, el Estado y la Iglesia Católica, que es lo mismo que está pasando hoy en día. ¡Wow, amigos! Esto que viene para el mundo es tremendo. Porque, así como Hitler, de repente, de un día para otro, decretó una doctrina llamada la higiene de la raza. Amigos, ¿estás escuchando? Higiene. Esto claramente nos muestra el mismo proceso, ¿no? Porque estamos viendo que se habla hoy en día de higiene, de sanidad. Y todo esto estaba encaminado poco a poco a adoctrinar a las personas en que había una raza inferior, una plaga y otra raza superior. Y que la raza superior sería infectada por la raza inferior. Amigos, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día, amigos? Literalmente, se dice que aquel que no tiene tapabocas va a infectar al que tiene tapabocas. Y no se supone que para eso es el tapabocas, para evitar que se infecte. Pero ya vemos, amigos, que vuelve y se repite lo mismo. El que se pone el pinchazo, se dice que es inmune. Y el que no se lo pone, pues ahora resulta que va a infectar al que sí se puso el pinchazo. Y no se supone que ya está protegido. Pero entonces estamos viendo, amigos, que hay una raza ahora superior. La raza que se puso el pinchazo, que usa tapabocas. Y hay una raza inferior. La raza que no tiene pinchazo. Esta raza continuará siendo la plaga. Son ellos la plaga, amigos. A pesar de que no están enfermos, son personas saludables. Simplemente porque no obedecieron esta orden del Estado, se convirtieron en una raza inferior. Amigos, y esta raza inferior, declaran los científicos, son los que van a contaminar a la raza superior. Recordemos, amigos, que en la Alemania nazi, los médicos declararon que si no se hacía algo urgente con la raza inferior, es decir, con los judíos, lo que seguiría sería un debacle para toda la raza superior. Es decir que los judíos se casarían con los alemanes y de repente se perdería la raza y además vendría un declive, un colapso para la nación de Alemania. ¡Wow, amigos! Es decir, es lo mismo que está ocurriendo hoy en día. En nuestra época, además, el 2021 tenemos un ingrediente adicional en esta saga. Y es que, efectivamente, las personas sí se van a enfermar masivamente. No como en la Alemania nazi, donde, bueno, los judíos fueron declarados como una plaga, pero los alemanes no se estaban enfermando. Pero ¿qué pasará en estos días cuando efectivamente las personas sí se enfermen? Porque, amigos, recordemos que el gobierno o los científicos han dicho que anda volando en el aire y que, bueno, entonces es culpa de las otras personas el que otros se enfermen. Cuando en realidad el problema de estos y de estas enfermedades es el estilo de vida que llevan las personas. En la Alemania nazi, los supuestos científicos médicos iban a los campos de concentración y tomaban muestras de huesos, cabellos y sangre de los judíos para hacer sus supuestos estudios. Y en esos estudios supuestamente el resultado final era que el judío efectivamente era de una raza inferior a la del ario y que la ciencia pues lo probaba irrefutablemente. Asimismo, amigos, hoy estamos viendo cientos de doctores, epidemiólogos saliendo por la tele, estableciendo los fundamentos de lo que pronto será de nuevo esta doctrina de una raza superior versus una raza inferior. Los cristianos serán declarados la raza inferior, una plaga que lo contamina todo, al igual que pasó con los judíos. Y es que, amigos, lo que ocurrió con los judíos sí era una persecución religiosa, a pesar de que la historia lo niegue, por supuesto, amigos. Sabemos cómo la historia es siempre reescrita, aunque en partes, para tratar de esconder lo que en verdad ocurrió, y fue que sí hubo una persecución religiosa, porque recordemos que los judíos no eran trinitarios, no guardaban el domingo, ni guardaban los ritos de la Iglesia Católica, y por supuesto eran la piedra en el zapato de la Iglesia Católica, pues los protestantes, a pesar de ser separados de la Iglesia Católica, eran trinitarios y guardaban el domingo, día católico de reposo. Es decir, que los judíos estaban ahí para confirmar históricamente la falsedad de muchas doctrinas católicas, amigos. Pero lo más increíble era que los judíos también guardaban, por tradición, aunque no por convicción, las leyes sanitarias de Dios, amigos. Tremendo. Entonces, precisamente una de las leyes que no tardó en pasar la Alemania nazi fue la prohibición del sacrificio de ganado, tal y como está decretado en la Torá. Así que aquí vemos que sí había una persecución religiosa, porque sí se pasó una ley religiosa, amigos. ¿Qué le importaba a Hitler si los judíos comían carne kosher o no comían carne kosher? Amigos, aunque es cierto que muchos judíos eran ateos y que simplemente lo hacían por tradición, al fin de cuentas sí estaban obedeciendo las leyes de la Torá, aun y si fuera por tradición. En este caso, vemos, amigos, cómo Hitler establece unas leyes de higiene en oposición a las leyes de higiene de la Torá. Sí, amigos, unas leyes de higiene.
Tremendo. Leamos en Deuteronomio capítulo 12, versículo 23. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás, en tierra la derramarás como agua. Entonces, amigos, los judíos, así sea por tradición, obedecían la ley sanitaria o higiénica de Dios y comían la carne de un animal que era correctamente degollado para que la sangre cayera a la tierra. Sin embargo, empezaron a surgir estos rumores del Estado o de quién sabe quién que hacían ver a los judíos como personas crueles, participantes de rituales sangrientos con animales y que estaban causándole un sufrimiento innecesario al animal, cuando en realidad es todo lo contrario. Un animal sufre menos cuando es degollado que cuando, por ejemplo, recibe un golpe en la cabeza. Pero Hitler, que además supuestamente era un defensor de los animales, es decir, era un adorador del dios Pan, pues supuestamente estaba defendiendo a los animales. Y, por supuesto, el ser humano no tiene sabiduría de nada. Es en la Biblia donde está la sabiduría. Por supuesto que Hitler no tenía ni idea de estas cosas, pero como jefe de Estado prohibió por ley del gobierno el sacrificio de ganado acorde a la Torá, obligando a los judíos a comer la carne con su sangre. Bueno, no sé si así lo hicieron. Tal vez algunos sí o tal vez algunos no. El caso es que los que obedecieron esta ley finalmente adoraron a la bestia del Apocalipsis, porque así lo describe el Apocalipsis. Ahora, amigos, cuando nosotros nos trasladamos a los días actuales, vemos que de nuevo se están imponiendo leyes higiénicas, leyes sanitarias, decretadas de nuevo por el Estado, un Estado que es ahora totalitario pero global, que además se trata de imponer sobre las leyes sanitarias de Dios. Amigos, está pasando lo mismo que en la Alemania nazi. Entonces, ya hemos estudiado cómo tanto la prueba PCR como el pinchazo violan rotundamente las instrucciones dadas por los apóstoles, amigos. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Leamos en Hechos capítulo 21, versículo 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces, amigos, recordemos que también está la prohibición en Levítico de mezclar ADN entre especies. Leamos en Levítico capítulo 19, versículo 19. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Así que, amigos, estamos viendo la misma y exacta persecución religiosa que empezó con los judíos, pero ahora en el siglo XXI se enfoca hacia los verdaderos cristianos que guardan la ley de Dios. Amigos, tremendo. Por tanto, ¿quiénes están de nuevo protagonizando esta persecución? Amigos, son los mismos que persiguieron a los judíos, los mismos que persiguieron y martirizaron a los cristianos en la Edad Media. Amigos, es la Iglesia Católica, el Estado y los médicos. Esto es histórico en el caso de los médicos, los cuales han asesorado a los estados y también a la Iglesia Católica para entender cuáles son las formas de tortura más dolorosas, pero que hagan que la persona no pierda la conciencia, sino que la persona constantemente esté consciente del dolor que está sufriendo. Amigos, es así lo que ha pasado. Y eso mismo ocurrió en la Alemania nazi. Por otro lado, los judíos, también se dijo en esas épocas que sus formas de vida eran poco higiénicas, es decir, que vivían en casas sucias y que tenían mala higiene. Veamos el video. The Jews are a people without farmers or workers, a race of parasites. They make business out of the sickness of the nations, and therefore endeavor to deepen and prolong all conditions of sickness. ¿Y acaso no es lo mismo que vemos en nuestros días? Cómo a las personas se les empieza a adoctrinar de que tienen mala higiene, que tienen que estarse lavando las manos constantemente, que la ropa tienen que limpiarla, que todo tiene que estar desinfectado. Amigos, estos rituales de limpieza exhaustivos, donde las personas son enseñadas a estar fumigando todo esto parecería inofensivo. Es decir, ¿qué de malo tiene lavarse las manos o inclusive desinfectar algo? Bueno, hasta yo pensaría que no hay problema, pero recordemos que precisamente fueron los medios usados por la Alemania nazi para ir adoctrinando a las personas a que vieran a otra raza o a otros seres humanos como un peligro, una amenaza, como si ellos fueran una plaga. Y es lo mismo que ha pasado hoy en día con esta pandemia, donde las personas han sido puestas como enemigas. En este caso, las personas tienen temor de que el prójimo los contagie. Y ahí estamos viendo la semilla, una semilla de odio, en donde tú ya no buscas
ayudar a una persona. ¿Por qué? Porque tienes temor de que esa persona te contagie. No puedes ya ni acercártele. Pero esto sigue avanzando, amigos, porque es la misma estrategia que usó el gobierno totalitario de la Alemania nazi. Y es, en un sentido primario, buscar unificar las masas en torno a un enemigo común. En este caso, por ejemplo, el comunismo masificaba a las personas en una lucha entre obreros versus burgueses. El nacionalismo socialista de Hitler unificó a los alemanes en torno a una lucha entre el obrero versus el parásito. Y hoy estamos viendo cómo los estados modernos unifican a todas las personas en una lucha entre el bien común versus el individuo, en donde a ti se te dice que puede que sea cierto que algunas medidas sanitarias no tienen lógica, pero no las hagas por ti, hazlas por el bien común. Es decir, que se te dice que o estás con el bien común o eres enemigo del bien común. Es decir, de nuevo se busca masificar a las personas y ponerlas en contra de un enemigo, mientras el Estado, la Iglesia Católica y los médicos andan muy felices. Ahora, lo curioso del caso, amigos, es que así fue que actuó Hitler. Y es perfectamente obvio, es decir, Hitler estableció la doctrina del bien común. ¿Por qué? Porque es una doctrina católica y Hitler estaba asociado con la Iglesia Católica. En este caso, Hitler le mostraba al pueblo alemán cómo el judío era un individuo que buscaba solamente su beneficio personal y que no aportaba al bien común de la nación. Eso, amigos, increíblemente fue lo que despertó un odio mordaz de los alemanes y de los polacos y de muchas naciones de Europa hacia los judíos. Básicamente es la doctrina del bien común, amigos. Entonces, así como de repente los judíos empezaron a ser expulsados de todas las profesiones, de repente ya no podían ser dueños ni siquiera de la tierra, e inclusive se les prohibió también entrada a edificios del gobierno. ¿Qué es lo que vemos que está pasando hoy en día? Si tú no obedeces la ley sanitaria del gobierno, pues ya no te dejan entrar a los aeropuertos, no te dejan entrar a algunos edificios del gobierno, no te dejan entrar a supermercados, no te dejan entrar a eventos deportivos. Y pronto no vas a poder trabajar, es decir, vas a ser despedido de tu trabajo. Es decir, es lo mismo que hizo Hitler, amigos. Entonces, miremos nada más como ejemplo el decreto que acaba de lanzar el Papa Francisco, que es un decreto global. Amigos, ustedes no subestimen las cosas que dice el Papa, porque cuando él habla, él está dando un decreto global. En estos momentos el Papa Francisco es el gobernante del mundo. Él lo declaró cuando dijo, para entenderme, léanse el libro El amo del mundo. Sin embargo, las personas ni se dieron por enteradas de qué fue lo que dijo el Papa. Es de locos. Entonces, amigos, el Papa dijo que si no recibes el pinchazo, podrás ser despedido de tu trabajo. Recontra plop. Es decir, es el mismo modus operandi que impuso Hitler sobre Alemania, poco a poco empezar a expulsar a cierto grupillo de personas del sistema. ¿Y por qué? Porque profesan una religión distinta a la de la Iglesia Católica, amigos. Tremendo. Vemos cómo el Estado poco a poco empezó a construir su caso, empezó a construir la idea de adoctrinar a los alemanes para que vieran a los judíos como un parásito o una bacteria. ¿Cómo es esto posible, amigos? Es decir, esto se logra no solo a través de la propaganda, claro que también se usa la propaganda en internet, en televisión, en radio, pero también a través de la acción, cuando a las personas se les enseña a estarse continuamente desinfectando. Porque pregúntate esto, cuando vas a entrar a alguna parte se te obliga a usar gel antibacterial y si no lo haces no te dejan entrar al supermercado. Y tú te preguntas, ¿qué lógica tiene usar un gel antibacterial para matar un virus? Es decir, es como matar un virus con penicilina, porque la penicilina es para las bacterias y por tanto el gel antibacterial es para matar las bacterias, no los virus. Entonces, por supuesto que no tiene lógica que te hagan echar gel antibacterial en las manos para matar un virus, pero todo tiene lógica cuando tú miras atrás en la historia. Cuando te das cuenta lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con Hitler, y así te das cuenta qué es lo que va a ocurrir de nuevo en el mundo, porque estamos viendo el mismo modus operandi. Es decir, amigos, los criminales siempre trabajan en el mismo modus operandi. Es increíble. Los judíos eran vistos como una bacteria, como una plaga por el Estado, y por tal motivo eran además constantemente desinfectados, inclusive en los campos de concentración. Entonces ese es otro punto clave. En pleno siglo XXI las personas están constantemente desinfectándose. ¿Por qué? Porque en estos momentos todo el mundo es considerado una plaga, todos los seres humanos. Pero, amigos, va a llegar un momento en que se va a establecer una diferencia. Estos que han obedecido al Papa, estos ya no son una plaga. Estos que no han querido obedecer al Papa, esos son una plaga, un virus, una bacteria, un parásito. ¿Y qué va a pasar con ellos, amigos? Es lo mismo que vimos con los judíos. Los judíos eran enviados a campos de concentración. En este caso, amigos, hoy estamos viendo cómo los gobiernos están construyendo ante nuestros propios ojos campos de cuarentena. En Argentina es un hecho. Hay campos de cuarentena y la gente sigue como si no hubiera pasado nada. Es decir, están construyendo campos de concentración y la gente sigue feliz, amigos. Entonces, entendamos qué es lo que viene. Otro de los aspectos claves
que fueron explotados por Hitler en contra de los judíos es declararlos a ellos culpables del declive económico de Alemania, cuando en realidad el verdadero culpable fue el Vaticano a través de sus cambistas de dinero. Sin embargo, quienes terminaron siendo culpados fueron precisamente los judíos, que eran pequeños empresarios, dueños de almacenes de ropa, de tela, de mercancía, que seguían trabajando a pesar de la crisis económica. Es decir, eran personas emprendedoras. Sin embargo, ¿qué pasó? Fueron declarados como los culpables del declive económico. ¿Y qué estamos viendo hoy en día? Los gobiernos están diciendo que la única forma de salir del declive económico es a través del pinchazo, cuando en realidad el declive económico que está ocurriendo ha sido de nuevo causado por el Vaticano y sus cambistas de dinero. Sin embargo, de nuevo los gobernantes ahora declaran que la persona no solo debe recibir el pinchazo por su salud, sino también porque según ellos es la única forma de que se reactive la economía. Por lo cual se hace obvio que aquellos que no reciban el pinchazo van a ser culpados del colapso económico, porque se viene más colapso económico. Es decir, ellos dicen que vamos a salir, pero como sabemos, lo que viene es aún peor. Finalmente, amigos, vamos a probar que Hitler era 100% católico. Y de esta manera establecemos el vínculo con la Iglesia Católica, la cual era participante de todo lo que hacía Hitler. Primero que todo, veamos un cuadro que pintó Hitler en 1913 de la Virgen María y Jesús, que es por supuesto un cuadro católico. Sin embargo, para los que conocen mi canal, lo que más llama la atención son los colores azul y rojo en ese cuadro, porque eso nos muestra que Hitler estaba claramente ligado a la orden católica llamada masonería. No por nada Hitler llega al poder en el año 1933, y como sabemos, el número 33 es el número de la masonería. Otra de las primeras movidas de Hitler, apenas recibió el poder, fue acabar con la constitución de su país. Y miramos hoy precisamente cómo los estados modernos han usado la excusa de la pestilencia 19 para pisotear sus constituciones usando la figura del estado de emergencia. Por otro lado, sabemos, amigos, que la Iglesia Católica odia las constituciones porque defienden los derechos individuales, entre ellos la libertad de conciencia, lo que la Iglesia Católica llama una plaga. Sin embargo, también vemos que la propaganda del Vaticano le ha hecho creer a la gente que Hitler era ateo o que era ocultista, pero la realidad es que era 100% católico. Dicen que una foto vale más que 1000 palabras, pero, amigos, fue un sacerdote católico quien en 1925 ayudó a Hitler a escribir el libro Mein Kampf, o Mi Lucha, o yo diría que fue él el que lo escribió. Estoy seguro que Hitler no escribió nada, porque además, amigos, parece imposible que una persona atea o pagana le pida ayuda a un sacerdote católico para escribir su biografía. Es decir, básicamente es como serás conocido a través de la historia. Sin embargo, ¿qué vemos, amigos? Que fue un sacerdote católico el que escribió la biografía de Hitler. Por supuesto que la Iglesia Católica sí estaba involucrada, como lo ha estado en todos los gobiernos del mundo, en toda guerra, sea legítima o ilegítima. Ahí ha estado la Iglesia Católica. Pero además de todo, amigos, el símbolo más claro de que Hitler era católico, pero además de católico, de que pertenecía a órdenes secretas de la Iglesia Católica, es la Cruz de Malta. Y por supuesto, ese es el símbolo más claro y decisivo que nos muestra que sí había participación de la Iglesia Católica a través de sus sectas secretas, conocidas por todos, menos por los católicos, entre ellas los Caballeros de Malta, de Colón, la Orden del Yunque, la Sociedad Federalista, la Orden de San Huberto, los Caballeros Templarios, los Hospitalarios. En fin, amigos, eso es una lista larguísima. Esta gente lo controla todo a través de esas órdenes secretas, es de locos. Bueno, entonces tocará que se queden ellos con el mundo. ¿Por qué en vez de perseguir a los cristianos no los mandan a todos a una isla remota y los dejan adorar a Dios tranquilamente en espíritu y en verdad? No, no es suficiente. Quieren exterminarlos, amigos. Es de locos. En este caso, una de las pruebas más rotundas de la participación de la Iglesia Católica en los sucesos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial es que hoy estamos viviendo la misma historia. Es decir, otra vez, amigos, se repiten las mismas medidas tomadas por Hitler. Hoy vemos que son nuestros gobiernos los que están tomando estas medidas y detrás la Iglesia Católica de nuevo. Es tremendo. Es decir, de nuevo estamos ante la imposición de la doctrina del bien común, que fue precisamente la doctrina clave que Hitler usó para poner en enemistad al pueblo alemán contra los judíos. El bien común, por supuesto, la mayoría ¿quiénes eran? Los alemanes, y la minoría ¿quiénes eran? Los judíos. Por supuesto que los judíos llevaban siempre las de perder en la doctrina del bien común. Siempre que se instaure la doctrina del bien común en una nación, se está instaurando un régimen totalitario y nazi. Amigos, es de locos. Pero las personas ven las propagandas, escuchan la palabra de sus gobernantes y no dicen nada. Amigos, ¿hasta dónde irá a llegar esto? Tremendo. Entonces, recordemos que hoy se declara que si tú no sigues las normas de bioseguridad,
no eres solamente un peligro para ti, sino para la nación. Así es, amigos. Y luego el Papa Francisco, en su reciente decreto en el cual dice que el que no reciba el pinchazo va a ser despedido de su trabajo, declara, abro comillas, es una elección ética, porque estás jugando con tu salud, con tu vida, pero también estás jugando con la vida de los demás. Aquí vemos la mentira, cómo se introduce, que aquellos que no tienen el pinchazo son un peligro para los otros, es decir, son una plaga, amigos. El que no recibe el pinchazo es una plaga, es un parásito. Y como ya vimos, todo aquel que guarda la ley de Dios, entonces vendría a ser una plaga, porque es que ese es el problema que hay, amigos. Pero, por otro lado, según el Papa Francisco, el que lo obedezca a él es parte ahora de una nueva raza mejorada. Es la raza superior. Y el que no obedece es la raza inferior, el parásito, la plaga, el virus. Entonces estamos viendo cómo empieza esta mentira que se estableció en la Alemania nazi. Recordemos, amigos, que el Papa Gregorio XVI declaró que la libertad de conciencia es una plaga. Entonces, el Papa Francisco está diciendo que la única excusa válida para no recibir el pinchazo solamente puede ser una excusa médica. ¿Y por qué ya no se puede usar la excusa de la libertad de conciencia como se hacía hace 2 años? Porque es una plaga, amigos. La libertad de conciencia es una plaga. Tremendo, amigos. Es que este es el sistema que martirizó en la Inquisición a 70 millones de cristianos. Y luego a 6 millones de judíos. Y eso para no mencionar otras masacres, amigos. Para no extender el video. Según la locura de Babilonia, lo que podemos esperar en el futuro es lo siguiente. Si tú violas tu conciencia por temor a perder tu trabajo, entonces tú has dejado de ser una plaga, porque ahora todos son plaga. Pero en el momento en que tú vendes tu conciencia, has dejado de ser plaga. Sin embargo, si tú no violas tu conciencia, no importa lo que pase, tú sigues siendo una plaga, sigues siendo una bacteria, un virus. Hay que fumigarte con gel antibacterial y quién sabe qué más hagan. Serás tratado igual como fueron tratados los judíos. Perderás además tus derechos como ciudadano. Ya lo estamos viendo, amigos. Estamos viendo cómo se están estableciendo diferencias entre unos ciudadanos y otros. Unos pueden viajar. Otros ya no pueden. Unos pueden entrar a eventos deportivos o a restaurantes o al transporte masivo. Otros no podrán. Unos tendrán el pasaporte digital. Otros no tendrán pasaporte digital. ¿Por qué? Porque son una plaga. ¿Por qué? Porque tienen libertad de conciencia. Y eso para el Papa es una plaga. Ahora, amigos, el desenlace final de todo esto se dará cuando se obligue a las personas a asistir a una iglesia en domingo, a adorar al Dios Trinitario solar en el día solar que es el domingo. Porque ahí es cuando llega esto a su cúspide de vender su conciencia. Entonces tiene lógica que por el momento, quienes reciben el pinchazo aún siguen siendo vistos como una plaga. Es decir, a pesar de que ya supuestamente estarían inmunes, deben seguir usando bozal y deben seguir distanciados socialmente. Y eso solo acabará cuando las personas asistan a la Eucaristía en domingo. Primero será voluntario y luego el que no asista, pues se le decretará la pena de muerte. ¿Por qué? Porque es una plaga, amigos. Es un peligro para el sistema de salud, para la sociedad, para el bien común, para la economía, para el medio ambiente y quién sabe qué más se van a inventar. Pero no os preocupéis, no hace falta que movamos ni siquiera un dedo, amigos. Nosotros solo podemos orar por estas personas. Ojalá Dios transforme sus corazones. Hacer cualquier cosa distinta a la oración es del demonio. Sin embargo, la historia nos prueba que cada vez que Babilonia llega a la cúspide de su poder, lo que sigue es su estrepitosa caída. En este caso leamos lo que está profetizado en el Apocalipsis, versículo 18 del 2 al 3. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquí se nos muestra de nuevo la estructura de poder de Babilonia, su estructura política. Es una iglesia aliada con el Estado, pero dueña de estructuras económicas que controlan a través de sus sociedades secretas el aparato productivo, toda la economía. Y a pesar de que ningún cristiano o judío ha deseado sus riquezas, es decir, nadie quiere las riquezas de los gobernantes, si ellos quieren ser gobernantes de facto para toda la vida, para mí está bien, no hay problema. No tengo ningún problema en que ellos gobiernen por secula seculorum. Sin embargo, amigos, vemos cómo se persiguen a los cristianos viciosamente, sin ningún motivo, siendo personas trabajadoras e inocentes, que simplemente hacen lo que debe hacer todo ser humano. Trabajar honestamente, ayudar a otros y no hacerle daño a nadie. Velar para que todo el mundo guarde los mandamientos de Dios, porque la ley es santa y es buena.
Pero por supuesto que vemos un sistema que está en contra de la ley santa y buena, un sistema satánico que hay aquí en la tierra, amigos. Y ya vemos la capacidad que tiene la Iglesia Católica para instigar guerras en contra de personas indefensas. Porque, amigos, es decir, que todo un aparato militar del Estado se ponga en contra de un pueblo que está desarmado, que no tiene cómo defenderse. Es decir, es lo más pusilánime que uno se pueda imaginar. Sin embargo, precisamente es eso lo que se le ocurre a la Iglesia Católica a través de la historia. Miremos cómo en la Inquisición persiguió a cristianos, a personas que vivían en pequeñas casitas, que no tenían nada y vivían humildemente, y su único delito era guardar la ley de Dios y no guardar los ritos del Papa. Y eso fue suficiente para que fueran quemados en la hoguera, amigos. Entonces realmente vemos el satanismo que hay en estas religiones corporativas que hay en el mundo. Es de locos. Así que oramos hoy, amigos, porque vemos la semilla de lo que pronto será una realidad. Y es que seremos odiados de todas las naciones como los causantes de todos los males de la sociedad, ya sea a nivel económico, de salud, climático. Es decir, se van a inventar de todo. Y recordemos, amigos, que nos queda tener paciencia, porque el Apocalipsis 18, versículo 5 dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Sí, ya está bueno. Es decir, ¿cuánto más van a estar estos poderes allá, llenos de piedras preciosas, de oro, persiguiendo a gente humilde, que su único objetivo en la vida simplemente es trabajar honestamente, mientras ellos trafican con quién sabe qué cantidad de mercancías ilegales? Entonces, amigos, esperamos que estos pecados de Babilonia ya lleguen hasta el cielo, porque rebasan el límite de toda paciencia, y espero que rebasen el límite de la paciencia de Dios, amigos. Sin embargo, por otro lado, nosotros también queremos que no se desate la furia de Dios sobre Babilonia tan pronto, porque queremos que aún personas que tal vez hagan parte de este sistema se arrepientan, e inclusive personas que hacen parte de familias que están divididas, para que estas familias se unan. Así que estamos como en este dilema, en el que al mismo tiempo los pecados de Babilonia realmente se están pasando de la raya, pero por otro lado necesitamos salvar a más personas. Lo interesante de todo es que Dios no ve a Babilonia solamente como la Iglesia Católica o como los gobernantes, sino también a toda persona que se ha aliado con Babilonia y que ha hecho parte de sus ritos y que literalmente ha mirado para otro lado mientras Babilonia ha cometido estas atrocidades. Esas personas son vistas por Dios como integrantes de Babilonia y por lo tanto también recibirán sus plagas. Leamos en Apocalipsis capítulo 18 versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Hasta pronto, amigos.